Por años te han dicho que es el corazón quien sostiene tu energía. Otros apuntaron a la mente, asegurando que todo nace en los pensamientos. Y algunos incluso culparon a la respiración. Pero la verdad es mucho más simple, y al mismo tiempo, brutalmente ignorada. Existe un pequeño músculo escondido, enterrado en lo profundo de tu cuerpo, que controla silenciosamente tu estado vibracional. Y lo has estado descuidando cada día, sin saberlo. Hoy no vamos a repetir lo que ya has escuchado. Hoy vas a descubrir lo que sucede cuando finalmente activas el verdadero centro físico que calibra tu frecuencia. Y cuando lo entiendas, ya no podrás volver a vivir como antes. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera tener tanto poder. Durante años estuve atrapado en una especie de lucha interna, intentando por todos los medios encontrar estabilidad en mi energía. Me volví adicto a los rituales matutinos. Probé respiraciones, meditaciones, suplementos, caminatas descalzo al amanecer, buscando esa sensación de equilibrio vibracional que tantos prometen. Y no me malinterpretes, todo eso funciona, pero siempre sentía que algo faltaba. Como si hubiese una capa profunda que jamás lograba estabilizarse del todo. Había días en los que me sentía imparable, en total conexión, como si cada célula de mi cuerpo estuviese en perfecta sincronía con el universo. Pero otros, era como si una sombra interna me desconectara sin previo aviso. ¿Te ha pasado? Ese estado donde sabes que no es tristeza, ni cansancio físico, ni siquiera estrés mental. Es una especie de desajuste interno difícil de explicar. Ahí empecé a sospechar que no era solo mi mente o mis emociones, sino algo físico, mucho más sutil, que estaba alterando mi estado vibracional. Recuerdo claramente una conversación que lo cambió todo. Un maestro, bastante mayor, me dijo una frase que se quedó grabada: tú no entiendes la vibración porque solo estás mirando la superficie. El motor real está mucho más adentro de lo que imaginas. En ese momento no comprendí el peso de sus palabras. Pero plantó la semilla. Meses después, casi por accidente, leyendo antiguos tratados de sabiduría oriental y revisando estudios modernos de biomecánica, empecé a notar un patrón que hasta entonces había ignorado por completo. Todos los grandes sistemas de sabiduría ancestral, desde los yogis hasta los taoístas, desde los sanadores chamánicos hasta algunos protocolos modernos de neurología avanzada, hablaban de un eje oculto. Un centro físico que regula la energía no desde la mente, sino desde la estructura misma del cuerpo. No era la mente. No era la respiración superficial. No era el corazón. Era un músculo. Un músculo olvidado. Silencioso. Protegido por capas de órganos, ligamentos y tejidos profundos. Un músculo que, cuando se contrae o se libera, cambia por completo el flujo de información bioeléctrica, el tono nervioso y la vibración general del organismo. Y cuanto más indagaba, más me sorprendía el patrón de olvido sistemático que lo rodea. Este músculo no aparece en casi ningún protocolo de regulación emocional moderna. No se enseña en programas convencionales de mindfulness. Los médicos casi no le prestan atención salvo por cuestiones estructurales. Pero en el fondo, es uno de los reguladores maestros del estado interno. Desde ese momento, todo empezó a conectarse. Cada vez que me sentía bloqueado, percibía una especie de tensión sutil en la zona baja del abdomen, un punto de carga escondido entre el diafragma, la pelvis y la columna. Lo curioso es que, a diferencia de otros músculos, este no se siente claramente cuando intentas moverlo. No es como el bíceps o el cuádriceps que obedecen fácilmente a la voluntad consciente. Este trabaja en segundo plano, siempre en automático, modulando sin que lo notes. Pero aquí viene lo más sorprendente. Cuando logras acceder a su activación consciente, algo cambia. La sensación es como si todo el sistema eléctrico interno hiciera clic. El cuerpo se aligera. La mente se silencia de forma natural, sin forzar la meditación. Y la energía, esa que parecía estar atascada, empieza a fluir en un pulso rítmico, estable, centrado. Ese fue el punto de quiebre en mi práctica personal. No era cuestión de sumar más técnicas. Era cuestión de desbloquear la raíz. De volver a conectar ese pequeño engranaje maestro que regula silenciosamente tu campo vibracional. Hoy, lo que vamos a hacer es exactamente eso.
Te lo voy a mostrar paso a paso. Pero antes, necesitas entender por qué este músculo ha sido tan ignorado, y cómo durante siglos las culturas antiguas ya sabían de su existencia, aunque lo llamaran de otra forma. Hay algo que casi nadie te dice, pero que todos terminamos experimentando, la sensación de estar desconectado sin motivo aparente. Puedes alimentarte bien, hacer ejercicio, dormir tus 8 horas, incluso practicar técnicas de respiración o meditación, y aún así sentir que tu estado interno no termina de estabilizarse. Es como si la armonía interna fuera un equilibrio demasiado frágil, que se rompe con cualquier pequeño cambio externo. En mi caso, lo viví durante años. Algunos días sentía esa especie de vibración interna firme, limpia, como si estuviera verdaderamente alineado. Pero en otros momentos, bastaba un mínimo factor, una conversación incómoda, un pequeño estrés, una mala digestión, para que esa vibración se apagara o, peor aún, se distorsionara. Entraba en un estado donde me sentía denso, cargado, incluso algo inquieto, pero sin una causa lógica que pudiera identificar. Lo curioso es que, cuando le compartía esto a otros, la respuesta siempre era la misma: debes manejar mejor tu mente, necesitas respirar más profundo, haz grounding, medita. Y aunque todas esas herramientas son valiosas, ninguna iba a la raíz de ese desbalance que sentía profundamente físico, aunque intangible. Con el tiempo entendí que el problema no estaba solo en lo mental ni en lo energético superficial. El verdadero punto ciego estaba en un espacio mucho más concreto, el cuerpo físico profundo, ese territorio olvidado donde los músculos internos gobiernan funciones que ni siquiera percibimos de manera consciente. Lo que nadie explica claramente es que tu vibración no es un simple estado de ánimo. No es algo abstracto flotando en el aire. Tu vibración es el resultado directo de cómo interactúan múltiples sistemas internos, el sistema nervioso autónomo, los impulsos eléctricos, los patrones respiratorios y, muy especialmente, la tensión o liberación de estructuras musculares internas que afectan directamente el flujo de energía vital. Y dentro de esos sistemas, hay un pequeño núcleo físico que casi siempre queda fuera de toda conversación, el sistema miofacial profundo. Un entramado de tejidos, nervios y músculos ocultos que sostienen, ajustan y modulan tu estado vibracional segundo a segundo, pero de forma silenciosa. El problema es que, por la vida moderna que llevamos, la mayoría de estos músculos internos viven en un estado de contracción crónica. Estrés, malas posturas, traumas emocionales no resueltos, respiración superficial, todo eso va creando un patrón de bloqueo sutil, pero constante, en estos centros de control internos. Y ahí es donde tu frecuencia se empieza a desestabilizar. Cuando estos músculos profundos se tensan o se desajustan, la energía vital no puede circular libremente. El flujo bioeléctrico se interrumpe, el sistema nervioso entra en estado de hipervigilancia, y aunque tú sigas intentando pensar positivo o hacer respiraciones largas, el cuerpo sigue emitiendo una frecuencia desordenada desde su núcleo físico. Lo más alarmante es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que este núcleo existe. Simplemente aceptan esa sensación de ansiedad flotante, de cansancio inexplicable, de oscilaciones emocionales constantes como parte de la vida moderna. Lo llaman estrés, lo llaman rutina, lo llaman presión. Pero en el fondo es el reflejo de un sistema vibracional desajustado desde lo más físico de su estructura. Y lo peor es que cuanto más tiempo pasa, más profundo se fija este patrón. Es como si el cuerpo creara un nuevo normal basado en la disfunción, y ahí es cuando empiezan a aparecer síntomas más serios: fatiga crónica, insomnio, sensación de peso interno, dificultades respiratorias, dolores musculares sin causa clara, o incluso estados depresivos que no responden a ninguna terapia convencional. Ahí es donde yo mismo estuve atrapado durante años. Y fue precisamente al identificar ese músculo central olvidado, que comencé a ver cómo pequeños ajustes físicos podían generar cambios inmensos en mi estado vibracional diario. Cambios que ninguna meditación profunda había logrado por sí sola. Cambios que no dependían de esfuerzo mental, sino de desbloquear lo que estaba físicamente comprimido en mi interior. Este músculo ha sido ignorado no solo por desconocimiento, sino porque opera en un plano intermedio, ni es un músculo que mueves a voluntad, ni es un órgano evidente. Por eso queda en tierra de nadie, tanto para la medicina convencional como para las prácticas espirituales superficiales.
Pero las culturas antiguas sabían de su existencia. Y lo trabajaban, aunque lo nombraran de forma distinta. Porque entendían que ahí reside el interruptor físico que calibra la frecuencia de todo tu sistema. Y ahora es el momento de ponerle nombre, de sacarlo de la oscuridad, y de entender por qué su activación consciente puede transformar por completo tu capacidad de sostener estados vibracionales elevados. Lo que viene a continuación es la pieza que faltaba en el mapa. Durante años escuché hablar del psoas como si fuera apenas un músculo más dentro de la anatomía, uno de tantos en ese complejo mapa que es el cuerpo humano. Los libros de medicina lo describen como un músculo flexor de la cadera, responsable de permitirnos caminar, correr, agacharnos. Y es cierto. Pero esa es solo la descripción superficial, la que observa su función mecánica, sin atreverse a entrar en el terreno donde realmente habita su poder. El psoas es mucho más que un flexor. Es, en muchos sentidos, un puente. Un enlace profundo entre lo físico, lo emocional y lo energético. Su ubicación lo dice todo, nace desde lo más profundo de la columna lumbar, se conecta a la pelvis, atraviesa la cavidad abdominal y termina anclándose en la parte superior del fémur. Allí, en esa ruta silenciosa, atraviesa literalmente el centro de nuestro cuerpo. Lo interesante no es solo su ubicación anatómica, sino lo que regula de forma constante y casi imperceptible. Cada vez que respiramos, el psoas ajusta de forma milimétrica el espacio interno de nuestros órganos. Cada vez que nos estresamos, este músculo responde tensándose sutilmente, como un guardián que activa el estado de alerta incluso cuando creemos estar en calma. Pero lo que realmente lo convierte en un centro vibracional es su conexión íntima con el sistema nervioso autónomo, en especial con el nervio vago, la médula espinal y la fascia profunda que recubre y comunica todos los sistemas internos. Cada microcontracción de este músculo impacta el tono vagal, que a su vez modula nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestra sensación de seguridad o amenaza, y en última instancia, nuestra frecuencia vibracional base. Cuando el psoas está tenso, y en la mayoría de las personas modernas lo está casi de forma crónica, mantiene el sistema nervioso en un estado de hipervigilancia constante. Como si estuviéramos permanentemente preparados para huir, luchar o defendernos. Esta tensión crónica genera un campo vibracional denso, pesado, difícil de liberar solo con técnicas mentales o espirituales superficiales. Por eso muchos sienten que no logran estabilizar su energía a pesar de meditar, respirar o buscar la calma. Porque mientras el psoas permanece en estado de contracción, el sistema entero sigue interpretando el mundo como un escenario potencialmente amenazante. La energía no fluye. Se acumula. Vibra en frecuencias bajas, asociadas a la defensa, el miedo, el control. Ahora empieza a tener sentido por qué las culturas antiguas trabajaban de forma indirecta sobre este músculo sin necesariamente nombrarlo. Las posturas de yoga, las respiraciones profundas abdominales, las prácticas taoístas de activación de los centros energéticos del abdomen, los ejercicios de movilización pélvica de los antiguos chamanes, todos ellos, sin saberlo, estaban dialogando con el psoas. Liberándolo. Activándolo. Afinando su movimiento para regular el flujo energético central. Y aunque la medicina moderna sigue sin reconocer plenamente su rol vibracional, hay estudios recientes que empiezan a conectar los puntos. Investigaciones sobre la relación entre el psoas, el estrés postraumático, los patrones de ansiedad crónica y la regulación vagal empiezan a abrir la puerta a algo que los antiguos ya intuían. Que este músculo es una especie de interruptor maestro del estado vibracional. Cuando el psoas se libera, todo el sistema energético respira. El diafragma recupera su rango natural, la respiración se vuelve profunda y fluida, el nervio vago desactiva la respuesta de lucha-huida, y el cuerpo entero comienza a emitir una frecuencia mucho más elevada, coherente, estable. Es como si el campo vibracional se reorganizara automáticamente, sin necesidad de forzar la mente, simplemente porque la raíz física fue desbloqueada. Pero hay algo aún más potente, no se trata solo de relajarlo, sino de aprender a sentirlo, a conectarte conscientemente con su movimiento interno. Esa es la verdadera activación vibracional. Cuando logras establecer un diálogo consciente con el psoas, accedes a un nivel de regulación energética que pocas personas experimentan, porque es sutil, interno,
casi invisible desde afuera, pero profundamente transformador por dentro. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas años de entrenamiento para comenzar a activarlo. Solo necesitas aprender a entrar en ese espacio interno, a través de prácticas simples pero precisas, que desbloquean su tensión crónica y despiertan su movimiento natural. Eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Te voy a guiar paso a paso para que experimentes, en tu propio cuerpo, cómo activar este centro oculto y sentir el cambio inmediato en tu vibración. Lo más fascinante de este descubrimiento no es solo su explicación fisiológica, sino cómo, a lo largo de la historia, culturas separadas por océanos y siglos parecieron intuir la importancia de este centro sin necesidad de conocer su anatomía exacta. Cada tradición, con sus propias palabras y símbolos, dejó fragmentos de un conocimiento que hoy podemos comenzar a ensamblar. En las antiguas escuelas de yoga, por ejemplo, el trabajo sobre el Hara, el Tantien o el Manipura Chakra describe un eje energético que nace en el centro del cuerpo, justo en la región donde el psoas cumple su función física. Aunque los antiguos yogis no hablaban de fascias ni de nervios vagales, sabían que en esa zona se encontraba el centro del fuego interno, el lugar donde se albergaba el equilibrio entre la energía vital y la calma profunda. Para ellos, las posturas de apertura pélvica, las flexiones de columna, las respiraciones abdominales profundas no eran simples ejercicios físicos, sino herramientas de regulación energética. Movilizando ese eje central, movilizaban el flujo del prana, despertaban la conciencia interna y modulaban el estado emocional. Los taoístas chinos, por su parte, hablaron durante milenios del Dantian inferior, el horno interno donde se cocina la energía esencial. Este centro, ubicado exactamente en la misma región donde el psoas ejerce su fuerza, es el corazón de muchas prácticas de alquimia interna. Los antiguos taoístas sabían que estabilizando ese núcleo se estabilizaba todo, la salud, las emociones, la mente y, por extensión, la vibración que emitía el ser humano. Incluso los chamanes mesoamericanos hablaban del cordón de poder o del centro del guerrero, una zona abdominal donde se anclaba la fuerza vital del individuo. Trabajaban sobre este centro a través de movimientos corporales, danzas rituales y ejercicios respiratorios destinados a liberar las tensiones internas que bloqueaban el flujo de energía. Es impresionante observar cómo, sin microscopios, sin resonancias magnéticas, sin gráficos anatómicos modernos, todas estas tradiciones coincidían en señalar este núcleo físico como la raíz desde donde se gobierna el estado interno. Lo llamaban de distintas formas, pero la esencia era siempre la misma: estabiliza tu centro, y estabilizarás tu energía. Y hoy, la ciencia moderna comienza lentamente a ponerse al día. Estudios recientes en el campo de la neurofisiología han demostrado cómo la activación o relajación del psoas impacta de forma directa en el tono del nervio vago, el principal regulador del sistema parasimpático. Este sistema es el que permite que el cuerpo salga de los estados de alerta y entre en estados de reparación, descanso y expansión vibracional. Se ha documentado cómo la tensión crónica en la región abdominal profunda, precisamente donde el psoas ejerce su influencia, mantiene el cuerpo en estados de estrés subclínico, dificultando la autorregulación emocional, el sueño reparador, e incluso afectando funciones inmunológicas. La medicina somática, una rama emergente de la psicoterapia corporal, ha empezado a identificar cómo las memorias emocionales traumáticas quedan ancladas, muchas veces, en la musculatura profunda del tronco, siendo el psoas uno de los principales reservorios de estas cargas no resueltas. Incluso la biomecánica moderna reconoce que el psoas no trabaja de forma aislada, sino que está conectado al sistema facial completo, funcionando como un verdadero eje de tensión que influye en la postura, la respiración, la digestión y el equilibrio neuroemocional. Y aquí es donde la validación ancestral y la evidencia moderna se encuentran. Lo que los antiguos percibieron intuitivamente, hoy comienza a medirse con instrumentos de alta precisión. Las resonancias funcionales muestran cómo la respiración profunda abdominal reduce la activación de los núcleos amigdalinos cerebrales, centros del miedo y la ansiedad, modulados en parte por el estado del psoas. Los estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca confirman cómo la relajación de este músculo mejora el tono vagal, estabilizando el ritmo cardíaco y promoviendo un estado de calma vibracional profunda. En otras palabras, este músculo ignorado es, en efecto,
un dial físico de nuestra frecuencia interna. Cada milímetro de tensión o liberación que sucede en él ajusta de manera precisa el estado en el que vibramos. Y por eso, liberar y activar el psoas no es simplemente un acto mecánico, es un arte. Un ritual moderno de reconexión. Ahora que comprendes la magnitud de lo que sostiene este músculo, es momento de ir más allá de la teoría. Lo que viene a continuación no es algo para que lo entiendas con la mente, sino para que lo experimentes en tu propio cuerpo. Vamos a realizar juntos un ejercicio práctico de activación consciente del psoas, para que puedas sentir cómo tu estado vibracional comienza a reajustarse desde su núcleo más profundo. Prepárate. Lo que estás a punto de sentir no es una técnica más. Es el acceso directo al centro físico que regula tu frecuencia energética. Ahora es tu momento. Lo que viene no es complicado, pero exige algo mucho más importante que la técnica, exige presencia. Porque este músculo no responde al esfuerzo, responde a la escucha. Busca un lugar tranquilo. No necesitas esterilla, no necesitas música, no necesitas crear el ambiente perfecto. Solo necesitas tu cuerpo, tal como está, y la disposición de entrar en un espacio que pocas veces has explorado conscientemente. Siéntate o recuéstate de forma cómoda. Lo importante es que la columna esté lo más alineada posible. Si estás acostado, permite que la espalda descanse completamente sobre el suelo, con las rodillas dobladas y los pies apoyados, creando un ángulo cómodo en las caderas. Esta posición libera la tensión inicial de la zona lumbar y permite un acceso más claro al centro profundo donde habita el psoas. Cierra los ojos. Lleva tu atención al abdomen. No intentes respirar profundo aún. Solo observa. Percibe las pequeñas fluctuaciones, los micromovimientos que ocurren de forma automática mientras respiras sin forzar. Ahora coloca suavemente una mano sobre la zona baja del vientre, justo unos dedos por debajo del ombligo. Esa es la puerta de entrada. Ahí, en lo profundo, es donde el psoas trabaja silenciosamente, controlando tensiones que hasta hoy quizás jamás habías notado. Comienza ahora a inhalar por la nariz, de forma lenta, dejando que el abdomen se expanda hacia la mano. No empujes. No fuerces. Solo permite que el aire descienda naturalmente hacia abajo, dejando que el vientre suba como si fuera un globo suave. Al exhalar, deja que el abdomen descienda por sí solo. Este primer paso es crucial, liberar el control del pecho y llevar la respiración hacia el centro bajo es lo que empieza a suavizar la rigidez del psoas. Repite este ciclo durante unos minutos. Mientras lo haces, permite que tu mente observe, sin intervenir. Quizás notes pequeñas resistencias internas, como zonas que parecen rígidas o tensas. No luches contra ellas. Solo obsérvalas. Ahora vamos a dar un paso más profundo. Durante la próxima inhalación, visualiza que la respiración no solo expande el abdomen, sino que penetra aún más, como si entrara en el centro mismo de tu pelvis, justo detrás del hueso púbico. En ese espacio invisible donde la columna y las caderas dialogan. Allí es donde el psoas ancla sus raíces. Imagina que cada inhalación es como un hilo de luz tibia descendiendo y acariciando ese núcleo. No necesitas mover el psoas. Solo necesitas permitir que se ablande, que se suelte, que se sienta seguro de liberar su tensión crónica. En este punto puede que comiences a sentir sensaciones nuevas, un leve hormigueo, una expansión interna, incluso una pequeña vibración sutil que recorre la columna baja o la zona lumbar. Estos son indicios de que el sistema está respondiendo. No los analices. Solo continúa respirando. Tras varios minutos de este contacto profundo, introduce un pequeño gesto físico. Al exhalar, permite que la pelvis gire mínimamente hacia atrás, como si el sacro quisiera apoyarse un poco más firme contra el suelo. Es un movimiento casi imperceptible. Este ajuste libera aún más el psoas, invitándolo a estirarse en su posición natural. Ahora, mientras sigues respirando, lleva tu atención al efecto global. Observa cómo el pecho se siente más ligero, cómo los hombros ceden su tensión, cómo la mandíbula se libera sin que te des cuenta. Todo el sistema comienza a sincronizarse. La vibración que antes parecía densa empieza a elevarse suavemente. Este ejercicio puede durar entre 10 y 15 minutos, pero incluso con solo 5 minutos al día comenzarás a notar cambios sutiles,
Tu respiración se volverá más profunda sin esfuerzo, tu mente más tranquila, y la sensación de estabilidad interna empezará a extenderse a lo largo del día. Con el tiempo, este trabajo va mucho más allá de la relajación. Lo que estás haciendo es enseñar a tu sistema nervioso a recalibrar su frecuencia desde la raíz física, desde el núcleo estructural donde la vibración se organiza. Porque al liberar el psoas, liberas también las capas emocionales acumuladas. Muchos de los patrones de miedo, ansiedad o sobrealerta que cargamos durante años están físicamente anclados en la contracción de este músculo. Por eso, a medida que sueltas esta tensión, es común experimentar momentos de profunda calma, sensaciones de ligereza que no provienen de la mente, sino del cuerpo vibrando en su frecuencia natural. Esta no es una práctica de una sola vez. Es un proceso. Cada sesión va liberando un nivel más profundo de contracción. Y lo que parecía un simple músculo empieza a revelarse como un auténtico centro de control vibracional. Ahora que has sentido esta primera activación, es el momento de comprender el verdadero potencial que se abre cuando este músculo olvidado vuelve a funcionar como debe. Porque lo que vas a experimentar no es solo más calma. Es una expansión energética que cambia la forma en que te percibes y te mueves en el mundo.